Como investigador pensé que había visto todo, hasta que llegó el caso de Carmen. Nochebuena de 2024. Una abuela prepara su pastel tradicional para reunir a toda la familia. A las 4 de la madrugada, 3 están muertas y 3 agonizando en el hospital. Carmen, quien hizo el pastel, también está muriendo. Cuando analizamos la harina, encontramos 2.700 veces más arsénico de lo normal. Alguien la había envenenado sin que ella lo supiera. Revisamos el celular de la nuera, que casualmente no fue esa noche. 127 búsquedas sobre arsénico. Pero lo que descubrimos después sobre el suegro que murió en septiembre. Suscríbete al canal, porque cuando sepas cuántas personas realmente asesinó esta mujer usando a su propia familia, no vas a poder creer que alguien sea capaz de tanta maldad. Era el 23 de diciembre de 2024 cuando Carmen de Los Ángeles caminó hacia la casa de sus hermanas con ese pastel que había preparado con tanto esmero. No sabía que llevaba consigo algo más que una tradición navideña. No sabía que junto con la masa dulce y los adornos festivos, transportaba la muerte envuelta en papel de regalo. Han pasado décadas investigando crímenes, siguiendo pistas que la mayoría de la gente jamás querría descubrir, desentrañando las mentiras que las familias se cuentan a sí mismas. Pero este caso, este maldito caso de las Costas, me ha quitado el sueño de una manera que pocos otros lo han hecho. Porque cuando crees que ya has visto todo, cuando piensas que la maldad humana ya no puede sorprenderte, aparece alguien como Esperanza Morales de Los Ángeles para recordarte que siempre, siempre hay un nivel más profundo al que puede caer el alma humana. El primer dato que me llegó fue apenas una línea en el informe policial. Una familia entera hospitalizada después de consumir un pastel navideño. Pensé inmediatamente en otros casos similares que había seguido. Esos envenenamientos domésticos que parecen estar volviéndose una epidemia silenciosa en estos tiempos. Pero había algo diferente en este. Algo que desde el primer momento me erizó la piel y me hizo saber que estaba ante algo mucho más retorcido de lo que aparentaba. Esperanza Morales vivía en una pequeña localidad del interior de Río Grande del Sur, no muy lejos de las costas. Llevaba 20 años casada con el mismo hombre, 2 décadas compartiendo cama, mesa y secretos con alguien que jamás imaginó de lo que era capaz su esposa. Se presentaba ante el mundo como contadora, una mujer de números precisos y balances cuadrados. Qué ironía que su propio balance emocional estuviera tan desajustado que la llevaría a planificar lo impensable. Pero la contabilidad de la venganza tiene sus propias reglas, y Esperanza las conocía muy bien. La víctima principal de toda esta historia era Carmen de Los Ángeles, la suegra de Esperanza, una mujer mayor que había cometido el imperdonable error de ser la madre de su marido. Durante 20 años, estas dos mujeres habían librado una guerra silenciosa, una de esas batallas domésticas que se libran con miradas filosas, comentarios aparentemente inocentes y territorios marcados en el mapa familiar. Los investigadores me contaron después que las desavenencias entre nuera y suegra eran, en palabras textuales, muy fútiles, muy bobas para justificar un crimen tan bárbaro. Pero esa frase me hizo reflexionar durante días. ¿Qué es fútil? ¿Qué es bobo? Cuando el resentimiento se cocina a fuego lento durante 2 décadas, cuando cada gesto se convierte en una ofensa y cada palabra en un dardo envenenado, lo que para el mundo exterior parece una tontería puede transformarse en el motor de la destrucción total. Nunca sabremos exactamente qué encendió la primera chispa entre Carmen y Esperanza. Tal vez fue un comentario sobre cómo debía cocinar para su marido. Quizás Carmen mencionó demasiadas veces a la exnovia de su hijo. Puede que Esperanza sintiera que su suegra la juzgaba constantemente, que nunca sería lo suficientemente buena para el niño de sus ojos. O tal vez fue algo aún más simple, más humano. 2 mujeres que querían el amor exclusivo del mismo hombre y no sabían cómo compartirlo. Lo que sí sabemos es que esa rivalidad creció en la oscuridad como un tumor silencioso, alimentándose de cada cena familiar tensa, de cada reunión donde las sonrisas eran demasiado forzadas, de cada momento en que Esperanza tenía que morderse la lengua mientras su suegra hablaba. Y entonces llegó diciembre de 2024. Hay algo siniestro en los crímenes navideños, algo que los vuelve especialmente perturbadores.
Diciembre es el mes de la familia, de las tradiciones, de los reencuentros. Es cuando bajamos las defensas y abrimos nuestros corazones a quienes amamos. Es también cuando algunos aprovechan esa vulnerabilidad para asestar el golpe final. Carmen de los Ángeles tenía una tradición hermosa y antigua. Cada Navidad, sin faltar ni una sola vez en décadas, preparaba un pastel especial. No era un pastel cualquiera, era una obra de arte comestible, decorado con crema batida y cerezas brillantes, con esa apariencia festiva que prometía dulzura y alegría. Era el pastel que esperaba toda la familia, el símbolo de que las fiestas habían comenzado oficialmente. Tengo aquí una fotografía de 2021 donde se ve a Carmen junto a Esperanza, suegra y nuera, posando sonrientes al lado del mismo pastel. En esa imagen, Esperanza tiene una sonrisa que ahora se ve distinta, cargada de significados que solo entendemos en retrospectiva. ¿Ya estaba planeando algo entonces? ¿O fue después cuando la idea comenzó a tomar forma en su mente meticulosa de contadora? El pastel de Carmen era más que un postre. Era tradición. Era amor materializado en harina y azúcar. Era el sabor de la infancia para sus hijos, el aroma que llenaba la casa y anunciaba que la magia navideña había llegado. Era su legado culinario, su manera de decir los amo sin palabras. Esperanza lo sabía. Y fue precisamente esa tradición, esa confianza ciega que genera la costumbre, lo que convirtió en el arma perfecta. El 23 de diciembre, Carmen preparó su pastel como había hecho durante décadas, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, alguien había decidido convertir su gesto de amor en un instrumento de muerte. Carmen vivía en Salinas, una ciudad pequeña y tranquila donde todos se conocen y las puertas raramente se cierran con llave. Ese día, preparó su pastel con la misma dedicación de siempre y se dirigió hacia las costas para reunirse con sus hermanas, María Esperanza Flores Silva, de 60 años, y Luisa Denise Silva de Los Ángeles, de 65, la esperaban como cada año para la celebración prenavideña que habían mantenido desde que eran niñas. Pero no estarían solas. En esa casa se reunirían también los maridos de ambas hermanas, los cuñados de Carmen que habían sido aceptados en la familia hacía décadas. También estaría Patricia de Los Ángeles, la hija de Luisa Denise, una mujer joven que veía a Carmen como una segunda madre. Y con Patricia vendría su hijo de 10 años, el nieto que llenaba de luz los ojos de Carmen cada vez que lo veía correr por la casa. Una reunión familiar perfecta. 7 personas que se amaban, que compartían historias y risas, que habían elegido estar juntas para celebrar la llegada de una nueva Navidad. 7 personas que se sentarían alrededor de la mesa con la confianza absoluta de que estaban en el lugar más seguro del mundo, en familia. Ninguno de ellos sabía que alguien había decidido que esa sería su última cena. Mientras Carmen caminaba hacia la casa con su pastel cuidadosamente envuelto, mientras sus hermanas preparaban la mesa y el nieto de 10 años corría emocionado pensando en los regalos que abriría pronto, Esperanza Morales estaba ejecutando el plan más meticuloso y despiadado que jamás había concebido. Porque lo que parecía un encuentro familiar navideño estaba a punto de convertirse en la escena de uno de los crímenes más calculados y perturbadores que estas tierras habían visto jamás. Y lo más escalofriante de todo era que la autora de esta pesadilla seguía sonriendo, seguía fingiendo, seguía interpretando el papel de la nuera devota mientras sabía exactamente lo que estaba por suceder. Pero todavía no habían probado el pastel. La mesa estaba puesta cuando Carmen llegó con su pastel. Las hermanas la recibieron con esos abrazos largos que solo se dan en familias que realmente se aman. Esos abrazos que duran un poco más de lo normal porque saben que el tiempo es un regalo que no siempre tenemos garantizado. María Esperanza y Luisa Denise habían preparado todo con esmero especial. Era el primer Navidad de Carmen sin su marido, y ellas lo sabían. El niño de 10 años corrió hacia su tía abuela con esa energía pura que solo tienen los niños en vísperas de Navidad. Sus ojos brillaron cuando vio el pastel familiar, ese que había esperado todo el año, ese que sabía exactamente cómo debía saber porque lo había probado desde que tenía memoria.
Carmen colocó el pastel en el centro de la mesa con el orgullo de quien ha perfeccionado una receta durante décadas. La crema batida estaba perfecta, las cerezas brillaban como pequeñas joyas rojas, y ese aroma dulce y festivo comenzó a llenar la casa inmediatamente. Era exactamente como siempre había sido, o al menos eso parecía. Los primeros bocados fueron de celebración. Carmen sirvió generosas porciones a todos los presentes, reservándose 2 pedazos para ella misma, porque, después de todo, era su creación y había trabajado duro para que quedara perfecto. El niño atacó su porción con la voracidad típica de su edad, mientras los adultos saboreaban cada bocado comentando, como cada año, lo delicioso que estaba el pastel tradicional de la tía Carmen. Pero entonces algo cambió. Fue el niño quien primero hizo la mueca. Esa expresión confundida que ponen los niños cuando algo no sabe como esperaban. Se quedó callado por un momento, masticando lentamente, y luego miró a su tía abuela con esos ojos grandes e inocentes. «Tía Carmen, el pastel sabe raro», murmuró con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Carmen frunció el ceño. Había probado la masa antes de hornear, había probado la crema, había verificado cada ingrediente como hacía siempre. Tomó otro bocado de su segunda porción, prestando atención esta vez. Había algo diferente, algo que no lograba identificar exactamente, pero que definitivamente no debería estar ahí. «Tienes razón», admitió finalmente dejando el tenedor sobre el plato. «Tiene un sabor extraño. Mejor ya no coman más». Esas palabras resonaron en la casa como una sentencia. Carmen había detenido el consumo del pastel, pero ya era demasiado tarde. El veneno ya estaba haciendo su trabajo silencioso en los cuerpos de quienes lo habían ingerido, y mientras más habías comido, peor sería lo que estaba por venir. Lo que siguió fue una pesadilla que ninguno de ellos podría haber imaginado, ni en sus peores sueños. Primero fue un malestar ligero, esa sensación de que algo no estaba bien en el estómago. Luego vinieron las náuseas, intensas y repentinas. Después, los vómitos comenzaron sin control, uno tras otro, vaciando violentamente todo lo que habían consumido. Pero el cuerpo seguía rechazando algo que ya no estaba ahí, algo que había sido absorbido y ahora corría por sus venas. La diarrea llegó casi al mismo tiempo, dejando a las víctimas sin fuerzas, deshidratándolas rápidamente mientras sus cuerpos luchaban desesperadamente por expulsar el veneno que ya había comenzado su trabajo destructivo. 6 personas estaban viviendo el mismo infierno simultáneamente. Carmen, que había comido 2 porciones generosas, sus 2 hermanas María Esperanza y Luisa Denise, el cuñado, marido de María Esperanza, que había elogiado el pastel momentos antes, Patricia, la sobrina querida que siempre había sido como una hija para Carmen, y el niño de 10 años, cuyo único error había sido querer probar el pastel de su tía abuela favorita. Solo una persona en esa casa permaneció completamente ilesa, el marido de Luisa Denise, que por alguna razón del destino no había querido pastel esa tarde. Tal vez estaba a dieta, tal vez no tenía ganas de dulce, tal vez simplemente el destino decidió salvarlo. Mientras sus seres queridos se retorcían de dolor, él fue quien tomó el control de la situación y los llevó corriendo al hospital. Eran las 4 de la madrugada del 24 de diciembre, cuando las puertas de emergencias del Hospital de las Costas se abrieron para recibir a las víctimas de lo que pronto se confirmaría como uno de los envenenamientos más calculados y despiadados que la región había visto jamás. Pero para entonces ya era demasiado tarde para algunos. María Esperanza llegó sin signos vitales. Su hermana, Luisa Denise, murió poco después de ingresar, a pesar de los desesperados esfuerzos del equipo médico. Patricia, la joven sobrina que tenía toda la vida por delante, también perdió su batalla contra el veneno en las primeras horas de la mañana navideña. Carmen fue llevada directamente a la unidad de cuidados intensivos, su cuerpo luchando por sobrevivir al doble de veneno que había ingerido. El niño de 10 años también estaba en estado crítico, pero su juventud jugaba a su favor. El cuñado, que había comido menos, fue dado de alta al día siguiente, pero la imagen de esa madrugada lo perseguiría para siempre. Cuando los resultados toxicológicos llegaron,
La palabra que cambiaría todo el curso de la investigación apareció en negro sobre blanco: arsénico. No era cualquier tipo de envenenamiento accidental, no era una intoxicación alimentaria común. Era arsénico, uno de los venenos más letales conocidos por la humanidad, un asesino silencioso que había sido prohibido para uso comercial desde 2005 precisamente por su potencial letal. Los números eran escalofriantes. En condiciones normales, encontrar 35 microgramos por litro de arsénico en la orina ya sería motivo de alarma. Una de las víctimas tenía niveles 80 veces superiores a esa cifra. Pero Carmen, que había comido 2 porciones generosas del pastel envenenado, tenía niveles 350 veces superiores al límite de alarma. Era imposible que esa cantidad de arsénico hubiera llegado al pastel por accidente. Era imposible que alguien pudiera conseguir esa sustancia sin documentación específica, sin permisos especiales, sin dejar un rastro que la policía podría seguir. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Carmen en Salinas para examinar la escena del crimen, encontraron exactamente lo que esperaban y temían a la vez. En su propia cocina, entre los ingredientes que había usado para preparar su último pastel, estaba la evidencia irrefutable: la harina. Esa harina aparentemente inocente que Carmen había usado con la misma confianza de siempre, tenía rastros de arsénico. Alguien había contaminado deliberadamente los ingredientes que ella guardalos en su hogar, convirtiendo su propia cocina en un laboratorio de muerte. Pero aquí es donde la investigación tomó un giro que nadie había anticipado, porque si Carmen había envenenado a su propia familia, ¿por qué había comido el pastel ella misma? ¿Por qué había ingerido una dosis que casi la mata? ¿Por qué había sido la primera en notar que algo estaba mal y había detenido el consumo? Los investigadores se enfrentaban a un enigma que desafiaba toda lógica criminal. Una asesina que se envenena a sí misma con una dosis letal. Una mujer que acababa de enterrar a su marido y que ahora parecía haber intentado llevarse a toda su familia con ella a la tumba. Pero algo no cuadraba en esa ecuación. Fue entonces cuando alguien mencionó el nombre que cambiaría todo: Esperanza Morales de Los Ángeles, la nuera que no había estado presente esa noche. La contadora meticulosa que llevaba 20 años cultivando un resentimiento silencioso. La mujer que había llorado en el funeral de su suegro 3 meses antes, sabiendo que pronto lloraría en muchos funerales más. La mujer que tenía acceso a la cocina de Carmen. La mujer que conocía perfectamente la rutina navideña de la familia. La mujer que sabía exactamente cuándo y dónde se haría ese pastel fatal. Y de repente, todo comenzó a tener un sentido macabro y perfecto. Porque la verdadera pregunta no era quién había envenenado el pastel. La verdadera pregunta era quién había envenenado los ingredientes días antes, sabiendo exactamente qué pasaría cuando Carmen los usara para preparar su tradicional obra maestra navideña. Alguien había convertido a Carmen en el arma inconsciente de su propia destrucción. El laboratorio forense trabajó durante horas analizando cada gramo de los restos del pastel y cada ingrediente encontrado en la cocina de Carmen. Cuando los resultados llegaron, incluso los investigadores más veteranos, aquellos que habían visto de todo en décadas de servicio, se quedaron en silencio contemplando los números que tenían delante. Los niveles de arsénico en el cuerpo de Carmen eran 350 veces superiores a lo que se consideraría un envenenamiento accidental. Esa cifra ya era lo suficientemente escalofriante como para confirmar que se trataba de un asesinato premeditado. Pero cuando analizaron la harina que quedaba en el paquete que Carmen había usado para preparar su pastel, los números se volvieron absolutamente demenciales. 2.700 veces más arsénico de lo normal, 27 veces 100, un número tan astronómico que era imposible que hubiera llegado ahí por casualidad, por contaminación accidental, por error humano o divino. Esa harina había sido deliberadamente convertida en un arma letal, preparada meticulosamente por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero fue en ese momento cuando el caso tomó un giro que cambiaría completamente la perspectiva de la investigación. Porque si Carmen había querido envenenar a su familia, si había planeado ese crimen masivo, ¿por qué diablos había mezclado el arsénico con la harina?
La pregunta resonó en la sala de investigaciones como un disparo en el silencio. Era una pregunta aparentemente simple, pero que destrozaba por completo la teoría de que Carmen era la asesina. Cualquier persona que quisiera envenenar un pastel simplemente añadiría el veneno directamente a la masa. El arsénico es completamente soluble. Se disuelve sin dejar rastro visible y, según los reportes técnicos, incluso tiene un sabor ligeramente dulce que podría pasar desapercibido en una preparación azucarada. Sería cuestión de segundos. Tomar el veneno, mezclarlo con la masa, hornear y servir. Pero mezclar el arsénico con la harina requería un proceso completamente diferente. Requería planificación, requería acceso previo a los ingredientes, requería conocimiento íntimo de los hábitos culinarios de la víctima y, sobre todo, requería la intención específica de engañar a alguien para que cometiera el crimen sin saberlo. Alguien había convertido a Carmen en un arma inconsciente de destrucción masiva. Los investigadores se dieron cuenta de que habían estado persiguiendo a la víctima equivocada. Carmen no era la asesina, era la herramienta involuntaria de la verdadera criminal. Alguien había manipulado sus ingredientes, sabiendo perfectamente que ella prepararía su pastel tradicional, que lo compartiría con amor con su familia, que sería la primera en probarlo y la primera en sufrir las consecuencias. Era un plan diabólicamente perfecto en su crueldad, porque no solo eliminaba a las víctimas deseadas, sino que también destruía la reputación y la memoria de Carmen, convirtiendo a una mujer amorosa en la aparente autora de una masacre familiar. Cuando los investigadores revisaron los antecedentes familiares más profundamente, cuando exploraron las relaciones interpersonales con el ojo entrenado de quien busca motivos ocultos, un nombre comenzó a repetirse una y otra vez: Esperanza Morales de Los Ángeles, la nuera que no había estado presente esa noche fatal, la mujer que llevaba 20 años cultivando un resentimiento que había crecido hasta convertirse en odio puro. La contadora meticulosa que tenía acceso a la casa de Carmen, que conocía sus rutinas, que sabía exactamente cuándo y cómo preparaba su famoso pastel navideño. Existía incluso una fotografía de 2021, donde se veía a Carmen y Esperanza sonriendo juntas, posando al lado del mismo pastel que 3 años después se convertiría en el instrumento de la tragedia. En esa imagen, Esperanza mostraba esa sonrisa que ahora, vista en retrospectiva, parecía cargada de significados siniestros. ¿Ya estaba planeando algo entonces? ¿O había observado atentamente cada paso del proceso, memorizando cada detalle para usarlo después? Porque Esperanza no era una visitante ocasional en la casa de Carmen. A pesar de la tensión entre suegra y nuera, las apariencias familiares se mantenían. Esperanza conocía perfectamente la receta del pastel. Sabía dónde guardaba Carmen sus ingredientes. Tenía acceso libre a la cocina donde se gestó la tragedia. Y tenía el motivo perfecto. Cuando los investigadores obtuvieron la orden judicial para revisar el teléfono celular de Esperanza, lo que encontraron los dejó sin palabras. Más de 100 búsquedas relacionadas con arsénico. 100 consultas sobre dónde comprarlo, cómo usarlo, qué efectos producía, cómo detectarlo, dónde ocultarlo. 100 evidencias digitales de una mente que había estado planificando meticulosamente el crimen perfecto. Pero aquí surgía una pregunta crucial, que podría cambiar toda la perspectiva del caso. ¿Cuándo habían sido realizadas esas búsquedas? Porque si Esperanza había comenzado a investigar sobre arsénico meses antes, eso podría significar que Carmen no había sido su primera víctima. El marido de Carmen, el suegro de Esperanza, había muerto en septiembre de 2024. Intoxicación alimentaria, habían dicho los médicos. Causas naturales. Un hombre mayor que había comido algo que no le sentó bien. Nada sospechoso, nada que investigar. Pero ¿y si no había sido una coincidencia? ¿Y si había sido el primer experimento de Esperanza? ¿Y si había usado un veneno diferente, menos potente, para probar si podía salirse con la suya? La posibilidad era aterradora porque significaba que Esperanza había estado perfeccionando su técnica asesina durante meses. Había probado con su suegro, había visto que el sistema funcionaba, que las autoridades no sospechaban nada, que podía matar y caminar libre hacia el funeral fingiendo dolor y luto. Y entonces,
había decidido ir por el premio mayor, su suegra y toda la familia que la rodeaba. Los investigadores se prepararon para exhumar el cuerpo del esposo de Carmen. El arsénico, como muchos metales pesados, permanece en el cabello, en las uñas, en los tejidos durante mucho tiempo después de la muerte. Si Esperanza lo había envenenado, las pruebas seguirían ahí, esperando ser descubiertas. Pero había otro elemento que volvía el caso aún más macabro. Si las búsquedas en el teléfono de Esperanza databan de antes de la muerte de su suegro, eso confirmaría que había estado planeando estos asesinatos durante meses, tal vez años. Había estado viviendo una vida completamente normal, sonriendo en las reuniones familiares, abrazando a las personas que secretamente planeaba matar. La pregunta que más me inquieta es esta: ¿quién más estaba en su lista? Porque cuando alguien planifica con esta meticulosidad, cuando alguien investiga durante tanto tiempo, cuando alguien está dispuesto a matar no solo a su objetivo principal, sino a toda una familia para encubrir su rastro, es difícil creer que se hubiera detenido ahí. El marido de Esperanza, hijo de Carmen, se encontraba en una posición imposible. Había perdido a su padre en septiembre bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. Había perdido a su madre y a sus tías en la masacre navideña. Su primo había perdido la vida y su sobrino de 10 años había estado al borde de la muerte. Y ahora descubría que la mujer con la que había compartido cama durante 20 años, la mujer que había llorado en todos esos funerales, la mujer que había consolado a la familia en momentos de dolor, era muy probablemente la responsable de toda esa destrucción. ¿Cómo procesaba esa información? ¿Cómo continuaba viviendo sabiendo que había estado casado con una asesina en serie? ¿Había señales que había ignorado? ¿Momentos en que debería haber sospechado algo? Mientras Carmen luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, con niveles de arsénico en su sangre que habrían matado a 10 personas, los médicos trabajaban desesperadamente para salvarla. Existían antídotos para el envenenamiento por arsénico, pero no todos los hospitales los tenían disponibles porque no era un tipo de intoxicación común. Además, para administrar el antídoto correcto, los médicos necesitaban saber exactamente con qué estaban lidiando. Sin esa información crucial, habían estado tratando los síntomas sin atacar la causa real del problema. El niño de 10 años también permanecía en estado crítico, su pequeño cuerpo luchando contra un veneno que había sido diseñado para matar adultos. Su juventud jugaba a su favor, pero los médicos no podían garantizar que no habría secuelas permanentes. Cada hora que pasaba era crucial. Cada decisión médica podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la recuperación completa y el daño neurológico irreversible. Mientras tanto, Esperanza Morales había sido arrestada el 5 de enero de 2025, cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, cuando se leyeron sus derechos, cuando la llevaron a una celda donde finalmente tendría tiempo para reflexionar sobre lo que había hecho. ¿Sintió remordimiento o solo rabia por haber sido descubierta? Los cargos que enfrentaba eran escalofriantes. Triple homicidio doblemente cualificado. El motivo fútil era una de las cualificaciones. Después de todo, 20 años de disputas domésticas menores no justificaban el asesinato de una familia entera. El uso de veneno era otra cualificación. Representaba una forma particularmente cruel y cobarde de matar, una que no daba a las víctimas ninguna oportunidad de defenderse. Pero había una tercera cualificación que estaba siendo considerada: la crueldad excepcional, porque convertir a Carmen en el instrumento involuntario de su propia destrucción y la de su familia no era solo asesinato, era una forma de tortura psicológica que habría atormentado a Carmen durante sus últimos momentos conscientes, haciéndola creer que era responsable de la muerte de las personas que más amaba. Los investigadores también estaban rastreando la fuente del arsénico, porque desde 2005 la venta de este compuesto estaba estrictamente regulada precisamente por su potencial letal. Quien se lo había vendido a Esperanza también enfrentaría cargos criminales por poner un arma de destrucción masiva en manos de una civil sin los permisos apropiados. Más preocupante aún era la posibilidad de que hubiera otros compradores. Si existía una red clandestina vendiendo arsénico,
¿Cuántas otras tragedias familiares estaban siendo planificadas en ese mismo momento? ¿Cuántas otras esperanzas estaban investigando en sus teléfonos, comprando veneno, esperando el momento perfecto para ejecutar sus planes homicidas? El caso se había convertido en algo mucho más grande que una disputa familiar que terminó en tragedia. Se había convertido en una ventana hacia el lado más oscuro de la naturaleza humana, donde el resentimiento puede crecer durante décadas hasta convertirse en algo monstruoso, donde el amor familiar puede ser manipulado y convertido en un arma, donde la confianza más básica puede ser traicionada de la manera más brutal imaginable, pero sobre todo se había convertido en una carrera contra el tiempo para salvar las vidas que aún podían salvarse y para asegurar que Esperanza Morales enfrentara la justicia por cada una de las vidas que había destrozado en su búsqueda de una venganza que nunca valió la pena. Porque al final, cuando todo se dijera e hiciera, cuando todos los cargos fueran presentados y todas las evidencias examinadas, la pregunta que quedaría resonando sería la más simple y la más devastadora. ¿Había valido la pena destruir tantas vidas por disputas que nadie más recordaba siquiera? Los días que siguieron al arresto de Esperanza Morales fueron un torbellino de revelaciones que sacudieron no solo a la familia de las víctimas, sino a toda la comunidad de las costas y los pueblos vecinos. Porque cuando un crimen de esta magnitud ocurre en un lugar donde todos se conocen, donde las familias han vivido durante generaciones, donde la confianza era algo que se daba por sentado, las consecuencias se extienden como ondas en un estanque, tocando vidas que jamás imaginaron que podrían verse afectadas. El Ministerio Público se hizo cargo del caso con una determinación que pocas veces se había visto en la región. Los fiscales sabían que estaban ante algo más que un simple homicidio familiar. Estaban ante un precedente que podría cambiar la manera en que se investigaban los envenenamientos en todo el país, ante un caso que demostraba hasta qué punto la maldad humana podía disfrazarse de normalidad cotidiana. La estrategia legal se construyó sobre 3 pilares fundamentales que convertirían este proceso en uno de los más complejos y fascinantes de la historia judicial reciente. Primero, el triple homicidio con las agravantes ya establecidas: motivo fútil, uso de veneno y crueldad excepcional. Segundo, las tentativas de homicidio contra Carmen y el niño de 10 años, crímenes que solo por un milagro médico no se habían consumado. Y tercero, el aspecto más revolucionario del caso: el uso de otra persona como instrumento inconsciente del crimen, porque Esperanza no solo había matado a 3 personas e intentado matar a 2 más, había convertido a Carmen en el arma involuntaria de su propia destrucción. Había manipulado el amor maternal y la tradición familiar para crear un escenario donde la víctima principal sería vista como la perpetradora del crimen. Era una forma de violencia psicológica que iba más allá del asesinato físico, una tortura mental que habría atormentado a Carmen durante sus últimos momentos conscientes si hubiera entendido lo que realmente estaba sucediendo. Los abogados defensores de Esperanza se encontraron ante un caso prácticamente imposible de defender. Las evidencias eran abrumadoras: las más de 100 búsquedas sobre arsénico en su teléfono, su acceso a la cocina de Carmen, su conocimiento íntimo de la rutina del pastel navideño, su ausencia conveniente de la reunión familiar, su historial de conflictos con la víctima principal. Pero sobre todo, estaba la lógica irrefutable de la harina contaminada. Ninguna explicación alternativa podía justificar por qué el arsénico había sido mezclado con la harina en lugar de añadido directamente al pastel. Era la firma digital de Esperanza en el crimen, la prueba irrefutable de que había planificado no solo matar, sino hacerlo de una manera que destruyera también la memoria y la reputación de Carmen. Mientras tanto, en el hospital se libraba otra batalla igual de intensa. Carmen había sido trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular, lo que los médicos consideraban un milagro, dado los niveles astronómicos de arsénico que había ingerido. Su cuerpo había soportado una dosis que habría matado a varias personas, y aunque las secuelas neurológicas aún eran una preocupación, cada día que pasaba sin deterioro significativo era una victoria. El niño de 10 años había sido dado de alta, convirtiéndose en el símbolo de esperanza en medio de tanta tragedia.
Su juventud y su metabolismo acelerado habían trabajado a su favor, ayudando a su cuerpo a procesar y eliminar el veneno más rápidamente que los adultos. Pero los médicos le habían advertido a su familia que las secuelas del envenenamiento por arsénico podían manifestarse años después, que necesitaría seguimiento médico de por vida para detectar cualquier problema que pudiera surgir. Lo que más me conmueve del testimonio de este niño, cuando finalmente pudo hablar con los investigadores, fue su confusión inocente. No entendía por qué la tía Carmen habría querido lastimar a la familia. No podía comprender que la mujer que siempre le había dado dulces y abrazos hubiera puesto algo malo en el pastel. Los psicólogos infantiles que trabajaron con él tuvieron que explicarle cuidadosamente que la tía Carmen también había sido víctima, que alguien más había usado su cocina para hacer algo terrible. Esa confusión del niño refleja la devastación psicológica que Esperanza había causado en toda la familia. No solo había matado a 3 personas queridas, sino que había destruido la confianza fundamental que mantenía unida a esa familia. ¿Cómo podían volver a sentarse juntos alrededor de una mesa? ¿Cómo podían volver a compartir comida preparada por otros? ¿Cómo podían volver a creer que estaban seguros en su propio hogar? El marido de Esperanza, el hijo de Carmen, se encontraba en una posición imposible que nadie debería tener que enfrentar jamás. Había perdido a su padre en septiembre bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. Había perdido a su madre, a sus tías, a su prima en la masacre navideña. Su hijo de 10 años había estado al borde de la muerte y ahora descubría que la mujer con la que había compartido 20 años de matrimonio, la mujer que había llorado en todos esos funerales, la mujer que había consolado a la familia en su dolor, era la responsable de toda esa destrucción. Los vecinos me contaron después que lo habían visto caminar como un fantasma por las calles del pueblo, sin saber a dónde ir, sin saber en quién confiar, sin saber cómo procesar la magnitud de la traición que había descubierto. Porque no era solo que su esposa fuera una asesina, era que había estado viviendo con ella durante años sin saber de lo que era capaz, sin percibir las señales que en retrospectiva debieron haber estado ahí. Había habido momentos en que Esperanza había mostrado su verdadera naturaleza, conversaciones sobre su suegra que habían sido más venenosas de lo que él había percibido, miradas que había interpretado como cansancio, pero que en realidad eran odio puro. ¿Cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo? Los investigadores forenses continuaron desentrañando las capas del plan de Esperanza, y cada nueva revelación era más perturbadora que la anterior. Habían encontrado evidencia de que había estado investigando no solo sobre arsénico, sino sobre métodos para enmascarar su sabor, sobre síntomas de envenenamiento que podrían confundirse con intoxicación alimentaria común, sobre el tiempo que diferentes venenos permanecían detectables en el cuerpo después de la muerte. No era solo una asesina, era una estudiosa del asesinato, una académica de la muerte que había convertido el homicidio en una ciencia exacta. Pero tal vez lo más escalofriante de todo era la evidencia de que había estado documentando meticulosamente cada paso del proceso. En su computadora personal, los técnicos encontraron documentos que parecían ser un diario del crimen, registros detallados de sus investigaciones, notas sobre los hábitos de Carmen, incluso bocetos del diseño de su plan. Era como si hubiera estado escribiendo un manual de instrucciones para el asesinato perfecto, un testimonio de su propia brillantez criminal que pensaba que nunca sería descubierto. En uno de esos documentos, una frase me persigue hasta el día de hoy. La tradición será mi aliada perfecta. Nadie sospecha del amor que se sirve en la mesa familiar. Esas palabras revelaban no solo la frialdad calculadora de Esperanza, sino también su comprensión profunda y retorcida de la psicología humana. Había entendido que la manera más efectiva de matar no era atacar por sorpresa, sino envolver el veneno en algo que las víctimas esperaban con alegría, algo que asociaban con amor y celebración. Había convertido la Navidad misma en su cómplice. Los psicólogos forenses que evaluaron a Esperanza después de su arresto describieron a una mujer con rasgos de personalidad psicopática claramente definidos, falta total de empatía, capacidad extraordinaria para fingir emociones que no sentía,
habilidad para planificar a largo plazo sin que el peso emocional de sus acciones la afectara en absoluto. Pero lo que más les llamó la atención fue su aparente orgullo por lo que había logrado. Durante las entrevistas, mostraba una satisfacción apenas disimulada cuando describía la complejidad de su plan, como si fuera un arquitecto explicando una obra maestra de ingeniería. No mostraba remordimiento por las muertes que había causado, no expresaba pesar por el niño que había estado al borde de la muerte, no demostraba preocupación por su marido, cuya vida había destrozado completamente. Su única frustración parecía ser que la hubieran atrapado. El proceso judicial que se avecinaba prometía ser uno de los más seguidos en la historia de la región. Los medios de comunicación nacionales e internacionales habían comenzado a prestar atención al caso, fascinados por la complejidad psicológica del crimen y por las implicaciones legales de usar a otra persona como instrumento involuntario del asesinato. Los fiscales estaban construyendo un caso que podría establecer precedentes importantes para casos similares en el futuro. ¿Cómo se juzga a alguien que mata sin estar físicamente presente en el momento del crimen? ¿Cómo se evalúa la responsabilidad de quien convierte a la víctima en el agente de su propia destrucción? Pero más allá de las complejidades legales, quedaba la pregunta humana más fundamental. ¿Cómo una comunidad se recupera de un trauma así? ¿Cómo una familia reconstruye la confianza después de descubrir que el mal puede venir de donde menos lo esperan? Carmen, si sobrevivía completamente, tendría que vivir con el conocimiento de que había sido el instrumento involuntario de la muerte de sus hermanas y su sobrina. El niño de 10 años crecería sabiendo que había estado a punto de morir por comer el pastel de su tía abuela favorita. El marido de Esperanza tendría que enfrentar el resto de su vida preguntándose cómo había sido tan ciego a la maldad que dormía a su lado cada noche. Y todos ellos tendrían que encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir sus vidas sobre los escombros de la confianza destruida, de aprender a amar y a confiar de nuevo después de haber visto hasta dónde puede llegar la traición humana. Porque si algo había demostrado Esperanza Morales con su crimen meticuloso y despiadado, era que la maldad más peligrosa no es la que viene de extraños en callejones oscuros, sino la que se cultiva en silencio durante años en el corazón de nuestros hogares, alimentándose de resentimientos aparentemente menores, hasta convertirse en algo monstruoso e imparable. Y esa realización, más que cualquier veredicto judicial, es lo que haría que este caso resonara en la memoria colectiva durante décadas, recordándonos que a veces el mayor peligro viene envuelto en papel de regalo, servido con una sonrisa y acompañado de las palabras más dulces: lo hice con amor. La noche del 23 de diciembre se extendía lenta y pesada sobre las costas cuando los primeros síntomas comenzaron a manifestarse. En esa casa donde momentos antes había reinado la alegría navideña, donde se habían compartido risas y recuerdos, donde el pastel de Carmen había sido recibido con la misma expectación de siempre, algo siniestro comenzaba a desarrollarse en silencio. Carmen había llegado desde Salinas con su pastel envuelto cuidadosamente, como había hecho durante décadas. El viaje de una ciudad a otra no era largo, pero para una mujer que acababa de perder a su marido 3 meses antes, cada paso fuera de su casa representaba un esfuerzo emocional considerable. Sus hermanas María Esperanza y Luisa Denise la habían recibido con esos abrazos especialmente largos que se dan cuando se sabe que alguien está pasando por un momento difícil. En esa casa se había reunido lo que quedaba del núcleo familiar: las 3 hermanas, los maridos de María Esperanza y Luisa Denise, Patricia, la hija de Luisa, que ya era toda una mujer, pero que seguía siendo la niña consentida de la familia, y el tesoro de todos, el niño de 10 años que era el único nieto presente y que llenaba la casa con su energía navideña. 7 personas en total, 7 almas que se amaban sinceramente y que habían elegido pasar juntas los últimos días antes de Navidad. 7 vidas que no tenían idea de que alguien había decidido convertir su reunión familiar en una escena de horror. La mesa había sido puesta con el esmero que caracterizaba a esa familia. Los mejores platos, las servilletas navideñas que solo se usaban en ocasiones especiales, las velas que creaban esa atmósfera cálida y acogedora
que todos asociaban con la temporada festiva. Carmen colocó su pastel en el centro de la mesa, como había hecho cientos de veces antes, con ese orgullo maternal que solo pueden entender quienes han perfeccionado una receta durante décadas. El pastel era exactamente como debía ser. La crema batida formaba picos perfectos, las cerezas rojas brillaban como pequeñas joyas festivas y ese aroma dulce y familiar comenzó a llenar inmediatamente toda la casa. Para todos los presentes, ese aroma significaba que la Navidad había comenzado oficialmente. Era el olor de la tradición, el perfume de los recuerdos felices, la promesa de que, sin importar lo que hubiera pasado durante el año, la familia seguía unida y el amor permanecía intacto. Pero había algo que ninguno de ellos sabía, algo que convertiría esa tradición hermosa en una pesadilla que los perseguiría para siempre. Carmen sirvió las porciones con la generosidad que la caracterizaba. Pedazos grandes para todos, porque después de todo, había trabajado duro para que el pastel quedara perfecto y quería que todos disfrutaran completamente de su creación. Se reservó 2 porciones para ella misma, no por gula, sino porque era su pastel, su bebé culinario, y tenía el derecho de disfrutarlo tanto como quisiera. El niño de 10 años fue el primero en atacar su porción con esa voracidad típica de su edad. Los adultos comieron más pausadamente, saboreando cada bocado y comentando, como cada año, lo delicioso que estaba el pastel tradicional de la tía Carmen. Todo parecía normal, todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal vino del niño. Esa expresión de confusión que ponen los niños cuando algo no sabe como esperaban, se dibujó en su rostro pequeño. Se quedó callado por un momento, masticando lentamente, procesando esa sensación extraña en su boca que no lograba identificar, pero que definitivamente no debería estar ahí. Tía Carmen, murmuró con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. El pastel sabe raro. Esas palabras cayeron sobre la mesa como una piedra en agua tranquila. Carmen frunció el ceño, sorprendida. Había probado la masa antes de hornear. Había verificado cada ingrediente como hacía siempre. Tomó otro bocado de su segunda porción, prestando atención esta vez, realmente concentrándose en el sabor. Y ahí estaba, algo diferente, algo que no lograba identificar exactamente, pero que definitivamente no pertenecía a su receta perfecta. Un sabor extraño, ligeramente metálico que se quedaba persistente en la lengua. Tienes razón, admitió finalmente, dejando el tenedor sobre el plato con una expresión de preocupación genuina. Tiene un sabor extraño. Mejor ya no coman más. Esas palabras resonaron en la casa como una sentencia de muerte que aún no entendían completamente. Carmen había detenido el consumo del pastel, pero ya era demasiado tarde. El veneno ya estaba haciendo su trabajo silencioso en los cuerpos de quienes lo habían ingerido, y cada minuto que pasaba, cada latido del corazón, cada respiración, llevaba esa sustancia letal más profundo en sus sistemas. Lo que siguió fue una progresión hacia el horror que ninguno de ellos podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Al principio fue solo una sensación de malestar general, esa incomodidad vaga en el estómago que todos atribuyeron inicialmente al hecho de haber comido demasiado rápido o tal vez a los nervios de la reunión familiar. Pero el malestar no disminuyó. En lugar de eso, comenzó a intensificarse con una velocidad alarmante. Las náuseas llegaron como una ola, súbitas e incontrolables, una por una. Las 6 personas que habían comido el pastel comenzaron a sentir esa sensación horrible de que su cuerpo estaba rechazando violentamente algo que había ingerido. Los vómitos comenzaron casi simultáneamente, uno tras otro, vaciando brutalmente todo lo que habían consumido. Pero el cuerpo seguía rechazando algo que ya no estaba ahí, algo que había sido absorbido y ahora corría por sus venas como un río de destrucción. La diarrea llegó casi al mismo tiempo, dejando a las víctimas sin fuerzas, deshidratándolas rápidamente mientras sus cuerpos luchaban desesperadamente por expulsar el veneno que ya había comenzado su trabajo destructivo. Era como si cada célula de sus cuerpos hubiera declarado la guerra contra una sustancia que reconocía instintivamente como mortal. Carmen, que había comido 2 porciones generosas,
fue la que peor lo pasó desde el principio. Su cuerpo había recibido una dosis doble de la sustancia letal y los síntomas la golpearon con una violencia que la dejó completamente incapacitada. Sus hermanas María Esperanza y Luisa Denise no estaban mucho mejor. Patricia, la joven sobrina que tenía toda la vida por delante, se retorcía de dolor sin entender qué le estaba pasando a su cuerpo. El niño de 10 años, a pesar de haber comido menos, sufría de una manera que era desgarradora de presenciar. Su pequeño cuerpo no estaba preparado para procesar ese nivel de toxicidad y cada espasmo de dolor parecía sacudir no solo su físico, sino su comprensión básica de que el mundo era un lugar seguro. Solo 2 personas en esa casa permanecieron completamente ilesas. El marido de María Esperanza, que había comido una porción pequeña del pastel, comenzó a sentir síntomas menores, pero manejables. Y el marido de Luisa Denise, que por alguna razón del destino no había querido pastel esa tarde, se convirtió en el único adulto completamente funcional en medio del caos. Fue él quien tomó el control de la situación cuando se dio cuenta de que esto no era una simple indigestión. Fue él quien llamó a la ambulancia cuando vio que sus seres queridos no mejoraban, sino que empeoraban rápidamente. Fue él quien tuvo que tomar las decisiones más difíciles de su vida mientras veía a su familia desintegrarse ante sus ojos. La carrera al hospital fue una pesadilla que se extendió durante toda la madrugada del 24 de diciembre. Las ambulancias llegaron a la casa con las sirenas aullando en la noche navideña, rompiendo el silencio pastoral de las costas con el sonido más ominoso que esas calles tranquilas habían escuchado jamás. Los paramédicos encontraron una escena que los dejó sin palabras. 6 personas en diferentes grados de colapso físico, todas mostrando síntomas consistentes con envenenamiento severo, pero sin una causa aparente. La casa no mostraba signos de violencia. No había evidencia de intrusión. No había nada que explicara cómo una reunión familiar navideña había terminado convertida en una emergencia médica masiva. Carmen fue la primera en ser evaluada porque su condición era claramente la más crítica. Los niveles de conciencia fluctuaban peligrosamente y su cuerpo había comenzado a mostrar signos de falla sistémica múltiple. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizarla lo suficiente como para transportarla, pero ya en ese momento sabían que estaban lidiando con algo mucho más serio que una intoxicación alimentaria común. María Esperanza perdió la conciencia en la ambulancia y nunca más la recuperó. Su cuerpo, debilitado por la edad y por la cantidad de veneno que había ingerido, simplemente no pudo luchar contra la toxicidad que invadía cada uno de sus sistemas. Llegó al hospital sin signos vitales, convirtiéndose en la primera víctima oficial de lo que pronto se confirmaría como uno de los crímenes más calculados y despiadados de la historia de la región. Luisa Denise murió poco después de ingresar, a pesar de los desesperados esfuerzos del equipo médico de emergencias. Los médicos trabajaron durante horas, tratando de contrarrestar los efectos de una sustancia que aún no habían identificado, administrando tratamientos para intoxicación alimentaria que resultaron completamente inefectivos contra el verdadero culpable que estaba destruyendo los sistemas vitales de la paciente. Patricia, la joven sobrina que era como una hija para Carmen, también perdió su batalla contra el veneno en las primeras horas de la mañana navideña. Su muerte fue particularmente devastadora porque representaba la pérdida de todo un futuro, de sueños y planes que nunca se cumplirían, de nietos que Carmen nunca conocería. 3 muertes en cuestión de horas, 3 vidas apagadas por una sustancia que ninguno de los médicos había logrado identificar aún. El equipo médico se enfrentaba a un enigma que desafiaba toda su experiencia. ¿Qué podía causar síntomas tan severos en múltiples pacientes simultáneamente? Carmen fue llevada directamente a la unidad de cuidados intensivos, su cuerpo luchando por sobrevivir a una dosis de veneno que habría matado a varias personas. Los médicos la conectaron a todo tipo de equipos de soporte vital, monitoreando cada función corporal, mientras trataban desesperadamente de identificar qué estaba atacando su sistema. El niño de 10 años también estaba en estado crítico, pero su juventud jugaba a su favor.
Su metabolismo más rápido estaba procesando y eliminando la toxina más eficientemente que los adultos, dándole una ventaja crucial en la batalla por su vida. El marido de María Esperanza, que había comido menos cantidad del pastel envenenado, fue dado de alta al día siguiente con síntomas menores pero estables. Sin embargo, la imagen de esa madrugada, la visión de su familia desintegrándose ante sus ojos, lo perseguiría para siempre. Fue a las 4 de la mañana del 24 de diciembre, cuando las autoridades fueron notificadas de lo que claramente era más que una simple intoxicación alimentaria. El hospital había visto llegar a 6 pacientes de la misma familia con síntomas idénticos, 3 de los cuales ya habían fallecido. Los médicos, entrenados para reconocer patrones sospechosos, inmediatamente contactaron a la policía. La investigación comenzó con la pregunta más obvia: ¿qué habían comido todos juntos que pudiera haber causado esto? La respuesta era igualmente obvia: el pastel de Carmen. El pastel que ella había preparado en su casa de Salinas y llevado a las costas para la reunión familiar. Lógicamente, todas las miradas se dirigieron hacia Carmen. Ella había hecho el pastel, ella lo había llevado. Ella era la única persona externa en esa reunión familiar. Si alguien había envenenado la comida, la lógica dictaba que había sido ella. Pero había un problema fundamental con esa teoría. Carmen también había comido el pastel, y había comido más que nadie. Si ella había sido la envenenadora, ¿por qué se había envenenado a sí misma con una dosis que casi la mata? Los investigadores consideraron la posibilidad de un suicidio masivo. Tal vez Carmen, devastada por la muerte reciente de su marido, había decidido llevarse a toda la familia con ella. Tal vez había planeado una muerte colectiva, donde todos partirían juntos hacia el más allá. Era una teoría que tenía cierta lógica. Una mujer viuda, deprimida, enfrentando su primera Navidad sin su compañero de vida. Podría haber visto a su familia reunida y haber pensado que sería hermoso si todos pudieran partir juntos, sin dolor, sin separaciones, sin tener que enfrentar más pérdidas. Pero cuando los investigadores comenzaron a profundizar en la vida de Carmen, esa teoría se desmoronó rápidamente, porque Carmen no tenía problemas con nadie en su familia. Al contrario, tenía relaciones hermosas con todos. Sus hermanas la adoraban. Sus cuñados la trataban como a una hermana. Sus sobrinos y nietos corrían hacia ella cada vez que la veían. No había motivos para que Carmen quisiera matar a las personas que más amaba en el mundo. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a expandir su búsqueda, a explorar relaciones más amplias dentro de la familia. Y fue ahí cuando un nombre comenzó a aparecer una y otra vez: Esperanza Morales de Los Ángeles, la nuera de Carmen, que no había estado presente esa noche. Los familiares mencionaron casi de pasada que existían tensiones entre Carmen y Esperanza. Nada dramático, nada que pareciera digno de preocupación. Solo esas fricciones típicas entre suegra y nuera que muchas familias experimentan. Pero cuando los investigadores profundizaron en esas tensiones, cuando comenzaron a mapear las relaciones familiares con más cuidado, un patrón diferente comenzó a emerger. Un patrón que sugería que Carmen no era la perpetradora, sino la víctima de una manipulación más compleja de lo que habían imaginado. Porque la pregunta real no era quién había envenenado el pastel. La pregunta real era quién había envenenado los ingredientes que Carmen había usado para preparar su obra maestra tradicional, sabiendo exactamente qué pasaría cuando ella los utilizara. El momento que cambiaría para siempre el curso de la investigación llegó cuando los técnicos forenses terminaron de analizar los restos del pastel que había sido incautado en la Casa de las Costas. Los resultados preliminares habían confirmado la presencia de arsénico, pero era cuando se dirigieron a la casa de Carmen en Salinas cuando la verdadera magnitud del horror comenzó a revelarse. La casa de Carmen era exactamente lo que esperarías del hogar de una mujer que había dedicado décadas a perfeccionar el arte de la cocina familiar, ordenada meticulosamente, con cada ingrediente en su lugar designado, con recetarios manuscritos que databan de generaciones anteriores. Era el santuario culinario donde había nacido la tradición del pastel navideño, el lugar donde Carmen había creado cientos de momentos de felicidad familiar a lo largo de los años.
Los investigadores llegaron con esa mezcla de respeto y determinación que caracteriza a los profesionales cuando saben que están pisando terreno sagrado para alguien, pero que también podría contener las claves para resolver un crimen atroz. Cada superficie fue fotografiada, cada ingrediente fue catalogado, cada utensilio fue examinado con la meticulosidad de arqueólogos desenterrando un sitio de importancia histórica. Encontraron docenas de productos diferentes: azúcar, mantequilla, huevos, vainilla, todos los componentes que Carmen había utilizado para crear su obra maestra final. Uno por uno, estos ingredientes fueron empacados cuidadosamente y enviados al laboratorio forense para ser analizados con la tecnología más avanzada disponible. Era un proceso que requería paciencia, precisión y una comprensión profunda de que cada resultado podría ser la pieza que completara el rompecabezas o que abriera nuevas líneas de investigación. Los técnicos trabajaron durante días, analizando muestras microscópicas, ejecutando pruebas que podían detectar trazas de sustancias en cantidades casi imperceptibles. Pero cuando llegaron los resultados del análisis de la harina, incluso los investigadores más veteranos se quedaron en silencio, contemplando los números que tenían delante. Para poner los hallazgos en perspectiva, es importante entender los niveles que se consideran normales o alarmantes cuando se trata de arsénico en el organismo humano. En condiciones normales, encontrar 35 microgramos por litro de arsénico en la orina ya se consideraría motivo de preocupación y podría indicar una exposición accidental que requiere atención médica inmediata. Una de las víctimas había llegado al hospital con niveles 80 veces superiores a esa cifra de alarma. Era un número que ya indicaba envenenamiento deliberado, una cantidad que jamás podría haberse ingerido por accidente. Pero Carmen, que había comido 2 porciones generosas del pastel envenenado, tenía niveles 350 veces superiores al límite de alarma. 350 veces. Era una cifra que desafiaba toda comprensión médica sobre cómo un cuerpo humano podía siquiera comenzar a procesar esa cantidad de veneno y seguir funcionando. Era un testimonio a la fortaleza extraordinaria de Carmen, pero también una evidencia irrefutable de que había sido víctima del envenenamiento más calculado y despiadado que los investigadores habían visto jamás. Pero cuando analizaron la harina que quedaba en el paquete que Carmen había usado para preparar su pastel, los números se volvieron absolutamente demenciales. El contenido de arsénico en esa harina era 2.700 veces superior a lo que se consideraría un nivel accidental. 2.700 veces. Era un número tan astronómico que era matemáticamente imposible que hubiera llegado ahí por casualidad, por contaminación industrial, por error humano o por cualquier explicación que no fuera la manipulación deliberada y meticulosa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa harina había sido convertida en un arma letal, preparada con la precisión de un laboratorio de química y la malicia de una mente que había planificado el asesinato perfecto. Pero fue en ese momento cuando la investigación tomó el giro que cambiaría completamente la perspectiva del caso y que revelaría la verdadera profundidad de la maldad que estaban enfrentando. Porque si Carmen había querido envenenar a su familia, si había planeado ese crimen masivo con tanta anticipación, ¿por qué diablos había mezclado el arsénico con la harina en lugar de añadirlo directamente al pastel? La pregunta resonó en la sala de investigaciones como un disparo en el silencio, porque era una pregunta que destrozaba por completo la teoría de que Carmen era la asesina y habría una posibilidad mucho más siniestra y compleja. Cualquier persona que quisiera envenenar un pastel, cualquier persona que tuviera acceso directo a la masa y la intención de matar, simplemente añadiría el veneno directamente durante la preparación. El arsénico es completamente soluble en líquidos, se disuelve sin dejar rastro visible y según los reportes técnicos incluso tiene un sabor ligeramente dulce que podría pasar desapercibido en una preparación azucarada. Sería cuestión de segundos. Tomar el veneno, mezclarlo con la masa mientras se prepara, hornear como siempre y servir. Simple, directo, efectivo. Pero mezclar el arsénico con la harina requería un proceso completamente diferente. Requería planificación a largo plazo. Requería acceso previo a los ingredientes que Carmen guardaba en su despensa.
Requería conocimiento íntimo de sus hábitos culinarios, de cuándo preparaba el pastel, de qué ingredientes usaba específicamente, y sobre todo, requería la intención específica de engañar a alguien para que cometiera el crimen sin saberlo. La revelación golpeó a los investigadores como un rayo. Alguien había convertido a Carmen en un arma inconsciente de destrucción masiva. No solo habían planificado las muertes, habían diseñado el crimen de tal manera que Carmen sería vista como la perpetradora, que su memoria sería manchada para siempre, que moriría no solo físicamente, sino también en la percepción de quienes la sobrevivieran. Era una forma de crueldad que iba mucho más allá del asesinato físico. Era una destrucción total del cuerpo, de la reputación, de la memoria, del amor que la familia sentía por ella. Era el aniquilamiento completo de una persona en todos los niveles posibles. Los investigadores se dieron cuenta de que habían estado persiguiendo a la víctima equivocada. Carmen no era la asesina, era la herramienta involuntaria de la verdadera criminal. Era una mujer que había sido manipulada para distribuir la muerte entre las personas que más amaba, que había pasado sus últimos momentos conscientes creyendo que de alguna manera había sido responsable de la destrucción de su familia. Cuando la investigación tomó este nuevo rumbo, cuando los detectives comenzaron a buscar a alguien que tuviera acceso a la cocina de Carmen, que conociera sus rutinas, que entendiera perfectamente cuándo y cómo preparaba su famoso pastel navideño, un nombre comenzó a repetirse una y otra vez en todas las conversaciones: Esperanza Morales de Los Ángeles, la nuera que no había estado presente esa noche fatal, la mujer que llevaba 20 años cultivando un resentimiento que había crecido hasta convertirse en odio puro, la contadora meticulosa que tenía acceso libre a la casa de Carmen, que había participado en docenas de reuniones familiares donde había observado la preparación del pastel tradicional. A pesar de las tensiones conocidas entre suegra y nuera, Esperanza no era una visitante ocasional en la casa de Carmen. Las apariencias familiares se mantenían, las formalidades sociales se respetaban. Esperanza había estado presente en Navidades anteriores, había visto el proceso de preparación del pastel desde el principio hasta el final, había memorizado cada paso, cada ingrediente, cada detalle. Existía incluso una fotografía de 2021 donde se veía a Carmen y Esperanza sonriendo juntas, posando al lado del mismo pastel que 3 años después se convertiría en el instrumento de la tragedia. En esa imagen, Esperanza mostraba esa sonrisa que ahora, vista en retrospectiva, parecía cargada de significados que solo entendemos cuando conocemos el final de la historia. ¿Ya estaba planeando algo entonces? Había observado atentamente cada paso del proceso, memorizando cada detalle para usarlo después. ¿O había sido después cuando la idea comenzó a tomar forma en su mente meticulosa de contadora, cuando había comenzado a ver a Carmen no como una suegra, sino como un problema que necesitaba ser resuelto de manera permanente? Como una ironía del destino, Esperanza llevaba el apellido de Los Ángeles, pero lo que había estado planeando durante meses no tenía nada de angelical. Era el plan de alguien que había decidido convertirse en el ángel de la muerte para su propia familia. La pregunta que atormentaba a los investigadores era cómo había logrado contaminar la harina de Carmen. ¿Había llegado un día a visitarla y había ofrecido comprar ingredientes? ¿Había sustituido discretamente el paquete de harina mientras Carmen estaba distraída? ¿Había inventado alguna excusa para revisar la despensa y había hecho el intercambio en ese momento? El proceso habría requerido una planificación meticulosa. Primero, conseguir el arsénico, lo cual ya era un desafío considerable dado que su venta estaba estrictamente regulada. Luego, mezclar cuidadosamente el veneno con harina común para crear la mezcla letal que había sido encontrada. Finalmente, encontrar la manera de sustituir la harina de Carmen sin que ella lo notara. Cada paso del proceso habría requerido sangre fría, determinación y una ausencia total de empatía hacia las víctimas que sabía que moriría cuando Carmen usara esa harina envenenada. Cuando los investigadores obtuvieron la orden judicial para revisar el teléfono celular de Esperanza, lo que encontraron confirmó sus peores sospechas y reveló la profundidad verdaderamente escalofriante de su planificación. Más de 100 búsquedas relacionadas con arsénico.
100 consultas digitales que documentaban meticulosamente el proceso mental de una mujer que había estado convirtiendo el asesinato en una ciencia exacta. Búsquedas sobre dónde comprarlo, cómo usarlo, qué efectos producía, cómo detectarlo, dónde ocultarlo, cómo enmascarar su sabor, cuánto tiempo permanecía en el cuerpo después de la muerte. No era solo una asesina, era una académica del homicidio, una estudiosa de la muerte que había convertido el crimen en un proyecto de investigación exhaustivo. Pero la pregunta que más inquietaba a los investigadores era cuándo habían sido realizadas esas búsquedas. Porque si Esperanza había comenzado a investigar sobre arsénico meses antes del crimen navideño, eso podría significar que Carmen y su familia no habían sido sus primeras víctimas. El marido de Carmen, el suegro de Esperanza, había muerto en septiembre de 2024. Intoxicación alimentaria, habían dicho los médicos. Causas naturales. Un hombre mayor que había comido algo que no le sentó bien. Nada sospechoso, nada que investigar. Un certificado de defunción firmado, un funeral celebrado, un cuerpo enterrado. Pero, ¿y si no había sido una coincidencia? ¿Y si había sido el primer experimento de Esperanza, su ensayo general antes del acto principal? La posibilidad era aterradora porque significaba que Esperanza había estado perfeccionando su técnica asesina durante meses. Había probado con su suegro, había visto que el sistema funcionaba, que las autoridades no sospechaban nada, que podía matar y caminar libre hacia el funeral, fingiendo dolor y luto apropiados. Y entonces había decidido ir por el premio mayor, su suegra y toda la familia que la rodeaba. Si las búsquedas en el teléfono de Esperanza databan de julio o agosto de 2024, eso confirmaría que había estado planeando la muerte de su suegro con la misma meticulosidad que había usado para planificar la masacre navideña. Significaría que había estado viviendo una vida completamente normal durante meses, sonriendo en las reuniones familiares, abrazando a las personas que secretamente planeaba matar. Los investigadores se prepararon para exhumar el cuerpo del esposo de Carmen. El arsénico, como muchos metales pesados, permanece en el cabello, en las uñas, en los tejidos durante mucho tiempo después de la muerte. Si Esperanza lo había envenenado, las pruebas seguirían ahí, esperando ser descubiertas, listas para testificar sobre un crimen que había pasado desapercibido durante meses. Pero había otro aspecto del caso que volvía todo aún más macabro y perturbador. Esperanza había estado presente en el funeral de su suegro. Había llorado las lágrimas apropiadas, había consolado a Carmen en su dolor, había interpretado a la perfección el papel de la nuera doliente que acababa de perder a una figura paterna. Después había estado presente en los funerales de María Esperanza, Luisa Denise y Patricia. Había llorado sobre los ataúdes de las mujeres que había asesinado. Había abrazado a los familiares supervivientes. Había ofrecido condolencias por muertes que ella misma había causado. Y durante todo ese tiempo, había estado esperando el momento culminante de su plan, el funeral de Carmen. Porque si todo hubiera salido según sus intenciones, Carmen habría muerto también, y Esperanza habría estado ahí, vestida de negro, llorando sobre el ataúd de la mujer que más había odiado en el mundo, completando la interpretación más macabra de su vida. El marido de Esperanza, el hijo de Carmen, se encontraba en una posición que ningún ser humano debería tener que enfrentar jamás. Había perdido a su padre en septiembre, bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. Había perdido a su madre, a sus tías, a su prima en la masacre navideña. Su hijo de 10 años había estado al borde de la muerte. Y ahora descubría que la mujer con la que había compartido 20 años de matrimonio, la mujer que había llorado en todos esos funerales, la mujer que había consolado a la familia en su dolor, era muy probablemente la responsable de toda esa destrucción. ¿Cómo procesaba esa información? ¿Cómo continuaba respirando sabiendo que había estado casado con una asesina en serie? ¿Cómo dormía en la misma cama donde había descansado una mujer capaz de envenenar sistemáticamente a su propia familia? Los vecinos me contaron después que lo habían visto caminar como un espectro por las calles del pueblo, sin rumbo aparente, con esa mirada perdida de quien ha visto demasiado y ya no sabe cómo procesar la realidad.
Había tenido que enfrentar no solo la pérdida de múltiples seres queridos, sino también la traición más fundamental que puede existir: descubrir que la persona en quien más confiabas era tu enemigo mortal. ¿Había habido señales que había ignorado? ¿Conversaciones sobre su madre que habían sido más venenosas de lo que había percibido? ¿Miradas que había interpretado como cansancio pero que en realidad eran odio puro? Momentos en que Esperanza había mostrado su verdadera naturaleza, pero él había estado demasiado ciego para verla. Mientras tanto, en el hospital, Carmen continuaba su batalla milagrosa contra los efectos del veneno. Había sido trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular, lo que los médicos consideraban un milagro, dado los niveles astronómicos de arsénico que había ingerido. Su supervivencia era más que una victoria médica. Era la posibilidad de que pudiera testificar sobre cómo había llegado esa harina envenenada a su cocina. Era la esperanza de que pudiera proporcionar las respuestas que faltaban para completar el caso contra Esperanza. ¿Recordaría Carmen quién le había traído ingredientes recientemente? ¿Podría identificar el momento exacto en que su harina normal había sido sustituida por el arma letal? ¿Tendría la fuerza emocional para enfrentar la verdad de que había sido convertida en el instrumento involuntario de la muerte de sus hermanas y su sobrina querida? El niño de 10 años había sido dado de alta del hospital, convirtiéndose en el símbolo de esperanza en medio de tanta tragedia. Su juventud y su metabolismo acelerado habían trabajado a su favor, ayudando a su cuerpo a procesar y eliminar el veneno más rápidamente que los adultos. Pero los médicos habían advertido que las secuelas del envenenamiento por arsénico podían manifestarse años después: problemas neurológicos, daño renal, complicaciones cardiovasculares. Ese niño necesitaría seguimiento médico de por vida para detectar cualquier problema que pudiera surgir como resultado de haber estado tan cerca de la muerte en una mesa familiar. Lo que más me conmueve del testimonio de este niño, cuando finalmente pudo hablar con los psicólogos, fue su confusión inocente. No entendía por qué alguien habría querido lastimar a su familia. No podía comprender que la mujer que conocía como la esposa de su tío, que había estado presente en tantas reuniones familiares, hubiera planificado su muerte con tanta frialdad. Los psicólogos infantiles que trabajaron con él tuvieron que explicarle cuidadosamente, con palabras apropiadas para su edad, que a veces las personas hacen cosas terribles que son difíciles de entender incluso para los adultos. Esa confusión del niño refleja la devastación psicológica que Esperanza había causado en toda la familia. No solo había matado a 3 personas queridas, sino que había destruido la confianza fundamental que mantenía unida a esa familia. ¿Cómo podían volver a sentarse juntos alrededor de una mesa? ¿Cómo podían volver a compartir comida preparada por otros miembros de la familia? ¿Cómo podían volver a creer que estaban seguros en sus propios hogares, que las tradiciones familiares no podrían ser convertidas en armas contra ellos? La investigación continuaba desentrañando las capas del plan de Esperanza, y cada nueva revelación era más perturbadora que la anterior. Los técnicos forenses habían encontrado evidencia de que había estado investigando no solo sobre arsénico, sino también sobre métodos para enmascarar su sabor, sobre síntomas de envenenamiento que podrían confundirse con intoxicación alimentaria común, sobre el tiempo que diferentes venenos permanecían detectables en el cuerpo después de la muerte. En su computadora personal habían encontrado archivos que parecían ser un diario del crimen, registros detallados de sus investigaciones, notas sobre los hábitos de Carmen, incluso bocetos del diseño de su plan. Era como si hubiera estado escribiendo un manual de instrucciones para el asesinato perfecto, un testimonio de su propia brillantez criminal que pensaba que nunca sería descubierto. Mientras la evidencia se acumulaba contra Esperanza, mientras las piezas del rompecabezas encajaban de manera inexorable, una verdad terrible comenzaba a emerger. No estaban enfrentándose a un crimen pasional, a un momento de locura temporal, a una decisión impulsiva que había salido terriblemente mal. Estaban enfrentándose a la obra maestra de una mente psicopática que había convertido el amor familiar en su arma más efectiva,
que había usado la tradición navideña como su cómplice perfecto, que había transformado a una mujer amorosa en el agente inconsciente de su propia destrucción y la de toda su familia. Y lo más escalofriante de todo era que si no hubiera sido por la resistencia milagrosa de Carmen y la juventud del niño, Esperanza habría logrado el crimen perfecto, donde todas las víctimas habrían muerto y la culpable habría caminado libre hacia los funerales, llorando lágrimas de cocodrilo sobre los ataúdes de las personas que había asesinado sistemáticamente. El 5 de enero de 2025, mientras las calles de las costas aún conservaban los últimos vestigios de las decoraciones navideñas, mientras algunas familias todavía saboreaban los dulces que habían sobrado de las fiestas, las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Esperanza Morales de Los Ángeles con el sonido metálico que marca el final de una farsa que había durado demasiado tiempo. Cuando los agentes leyeron sus derechos, cuando la llevaron hacia el vehículo policial, mientras los vecinos observaban desde sus ventanas con esa mezcla de horror y fascinación que produce ver caer a alguien que creían conocer, Esperanza mantuvo esa compostura fría que había sido su marca registrada durante décadas. No lloró, no protestó su inocencia, no mostró la más mínima emoción mientras era transportada hacia una celda, donde tendría tiempo suficiente para reflexionar sobre el imperio de terror que había construido durante meses. Los cargos que enfrentaba eran de una gravedad que pocos casos en la historia judicial de la región habían alcanzado jamás. Triple homicidio doblemente cualificado. Una clasificación legal que reflejaba no solo la cantidad de vidas que había destruido, sino también la naturaleza particularmente despreciable de sus métodos. La primera cualificación era el motivo fútil, porque después de semanas de investigación, después de entrevistar a docenas de familiares y amigos, después de reconstruir 20 años de historia familiar, los investigadores no habían encontrado ni una sola razón que pudiera justificar remotamente el nivel de violencia que Esperanza había desatado sobre su familia. No había disputas por herencias millonarias, no había secretos familiares devastadores, no había traiciones imperdonables o agravios que merecieran venganza. Había solo esas fricciones pequeñas y cotidianas que existen en prácticamente todas las familias, esos roces menores que la mayoría de las personas resuelven con conversaciones difíciles o, en el peor de los casos, con distanciamiento temporal. Esperanza había convertido discusiones sobre cómo cocinar la cena de Navidad en motivos para cometer genocidio familiar. Había transformado comentarios casuales sobre la educación de los niños en justificaciones para el asesinato masivo. Había escalado disputas sobre horarios de visita hasta convertirlas en planes de exterminio total. Era la futilidad absoluta de sus motivos lo que volvía el crimen aún más escalofriante. Porque si alguien podía matar a 3 personas e intentar matar a 2 más por razones tan insignificantes, ¿qué impedía que cualquier persona en cualquier familia decidiera que las molestias menores de la convivencia merecían una solución final? La segunda cualificación era el uso de veneno, una agravante que los sistemas legales reconocen universalmente como indicativa de una mente particularmente retorcida y cobarde, porque el veneno es el arma de quienes no tienen el valor de enfrentar a sus víctimas cara a cara, de quienes prefieren matar desde las sombras, de quienes quieren destruir vidas sin asumir la responsabilidad emocional de mirar a los ojos a quien están asesinando. Pero en el caso de Esperanza, el uso del veneno tenía una dimensión adicional de crueldad que iba más allá de la simple cobardía. Había elegido un método que convertiría a Carmen en el agente involuntario de su propia destrucción, que haría que la víctima principal fuera vista como la perpetradora del crimen. Era sadismo psicológico en su forma más pura. No solo matar, sino asegurarse de que la víctima muriera creyendo que era responsable de la muerte de las personas que más amaba. Era la destrucción total no solo del cuerpo, sino también del alma, de la memoria, del legado de amor que Carmen había construido durante décadas. Los fiscales estaban considerando una tercera cualificación que podría hacer que este caso estableciera precedentes importantes en el derecho penal: el uso de otra persona como instrumento inconsciente del crimen. Porque lo que Esperanza había hecho
No tenía antecedentes claros en la jurisprudencia existente. Había convertido a Carmen en un arma biológica. Había manipulado el amor maternal y la tradición familiar para crear un escenario donde la víctima se convertiría en el vector de su propia destrucción. Era una forma de violencia que desafiaba las categorías legales existentes y que requería nuevas herramientas jurídicas para ser procesada adecuadamente. Los abogados defensores de Esperanza se encontraron ante un caso prácticamente imposible de defender. Las evidencias eran abrumadoras. Las más de 100 búsquedas sobre arsénico en su teléfono, documentadas con fechas y horarios precisos. Su acceso conocido a la cocina de Carmen. Su conocimiento íntimo de la rutina del pastel navideño. Su ausencia conveniente de la reunión familiar. Su historial documentado de conflictos con la víctima principal. Pero sobre todo, estaba la lógica irrefutable de la harina contaminada. Ninguna explicación alternativa podía justificar por qué el arsénico había sido mezclado con la harina en lugar de añadido directamente al pastel. Era la firma digital de Esperanza en el crimen, la prueba irrefutable de que había planificado no solo matar, sino hacerlo de una manera que destruyera también la memoria y la reputación de Carmen. Sus abogados intentaron argumentar que las búsquedas en Internet eran para una novela que estaba escribiendo, que su acceso a la casa de Carmen era normal dentro de las dinámicas familiares, que su ausencia de la reunión había sido coincidencial. Pero cada explicación alternativa que ofrecían sonaba más desesperada y menos creíble que la anterior. Porque cuando tienes más de 100 búsquedas sobre cómo comprar, usar y ocultar arsénico, cuando tienes acceso documentado a la cocina donde se preparó el arma letal, cuando tienes motivos conocidos para odiar a la víctima principal, cuando estás convenientemente ausente de la escena del crimen, la suma de todas esas coincidencias deja de ser coincidencia y se convierte en evidencia condenatoria. El proceso judicial que se avecinaba prometía ser uno de los más seguidos y analizados en la historia legal de la región. Los medios de comunicación nacionales e internacionales habían comenzado a prestar atención al caso, fascinados por la complejidad psicológica del crimen y por las implicaciones legales de usar a otra persona como instrumento involuntario del asesinato. Los psicólogos forenses que habían evaluado a Esperanza describieron un perfil que helaba la sangre. Personalidad psicopática, con rasgos narcisistas extremos, falta total de empatía hacia las víctimas de sus acciones, capacidad extraordinaria para planificar a largo plazo sin que el peso emocional de sus decisiones la afectara en absoluto. Pero lo que más perturbaba a los profesionales era su aparente orgullo por lo que había logrado. Durante las entrevistas, mostraba una satisfacción apenas disimulada cuando describía la complejidad de su plan, como si fuera una ingeniera explicando una obra maestra de precisión técnica. No mostraba remordimiento por las muertes que había causado. No expresaba pesar por el niño que había estado al borde de la muerte. No demostraba preocupación por su marido, cuya vida había destrozado completamente al convertirlo en viudo de padre, madre, tías y primas simultáneamente. Su única frustración aparente era que la hubieran atrapado antes de poder completar su obra, porque en la mente retorcida de Esperanza, Carmen también debería haber muerto, llevándose consigo no solo su vida, sino también la culpabilidad por todas las otras muertes. Habría sido el crimen perfecto, todas las víctimas muertas, la culpable caminando libre hacia los funerales, llorando lágrimas de cocodrilo sobre los ataúdes de las personas que había asesinado sistemáticamente. Los investigadores también estaban rastreando meticulosamente la fuente del arsénico, porque desde 2005 la venta de este compuesto estaba estrictamente regulada precisamente por su potencial letal. Quien se lo había vendido a Esperanza también enfrentaría cargos criminales graves por poner un arma de destrucción masiva en manos de una civil sin los permisos apropiados. Más preocupante aún era la posibilidad de que existiera una red más amplia de comercio ilegal de sustancias letales. Si había vendedores dispuestos a comercializar arsénico sin hacer las verificaciones apropiadas, ¿cuántas otras tragedias familiares estaban siendo planificadas en ese mismo momento? ¿Cuántas otras personas estaban en sus casas, investigando en sus teléfonos, comprando veneno,
esperando el momento perfecto para ejecutar sus planes homicidas? La investigación había revelado que Esperanza no era solo una asesina, era potencialmente parte de un fenómeno más amplio de violencia familiar premeditada que se estaba extendiendo como una epidemia silenciosa por todo el país. Cada vendedor ilegal de arsénico que fuera identificado sería procesado no solo por comercio ilegal de sustancias controladas, sino también como cómplice de los crímenes cometidos con los venenos que había vendido. Porque vender arsénico sin documentación apropiada era tan irresponsable como vender armas a personas sin verificar sus antecedentes. Mientras tanto, en el hospital, Carmen continuaba su recuperación milagrosa. Los médicos la habían trasladado a una habitación regular y aunque las secuelas neurológicas seguían siendo una preocupación, cada día que pasaba sin deterioro significativo era una victoria contra las probabilidades médicas. Su supervivencia representaba más que un triunfo de la medicina moderna. Era la posibilidad de que pudiera testificar sobre los eventos que habían llevado a la tragedia. Era la esperanza de que pudiera proporcionar los detalles finales que faltaban para completar el caso contra Esperanza. Pero también representaba algo más profundo y más doloroso. Carmen tendría que vivir con el conocimiento de que había sido convertida en el instrumento involuntario de la muerte de sus hermanas y su sobrina querida. Tendría que procesar la realidad de que sus propias manos habían servido el veneno que había matado a las personas que más amaba en el mundo. Los psicólogos que trabajaban con ella sabían que la recuperación física sería solo el primer paso en un proceso de sanación que podría durar años. ¿Cómo se reconstruye la identidad después de descubrir que has sido manipulada para convertirte en un arma contra tu propia familia? ¿Cómo se vuelve a confiar en la cocina, en los ingredientes, en las tradiciones que durante décadas habían sido fuente de alegría y amor? El niño de 10 años había sido dado de alta del hospital, pero los médicos habían advertido que necesitaría seguimiento médico de por vida. Las secuelas del envenenamiento por arsénico podían manifestarse años después: problemas neurológicos, daño renal, complicaciones cardiovasculares. Ese niño crecería sabiendo que había estado a punto de morir por comer el pastel de su tía abuela favorita. Necesitaría años de terapia para procesar no solo el trauma físico, sino también la destrucción de su comprensión básica de que la familia era un lugar seguro. Su inocencia había sido asesinada tan brutalmente como las vidas que se habían perdido esa noche. Porque, ¿cómo explicas a un niño de 10 años que la adulta que conocía como la esposa de su tío había planificado meticulosamente su muerte durante meses? El marido de Esperanza, víctima colateral de una traición que desafiaba toda comprensión humana, se enfrentaba a un futuro que pocos podrían imaginar. Había perdido a su padre en septiembre bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. Había perdido a su madre, a sus tías, a su prima en la masacre navideña. Su hijo había estado al borde de la muerte y ahora tenía que vivir con el conocimiento de que la mujer con la que había compartido 20 años de matrimonio, con la que había criado un hijo, con la que había construido una vida, era una asesina en serie que había usado su acceso a la familia para ejecutar un plan de exterminio total. Había señales que había ignorado durante 2 décadas, momentos en que Esperanza había mostrado su verdadera naturaleza, pero él había estado demasiado ciego para verla. Conversaciones aparentemente inocentes que en realidad habían sido reconocimientos de terreno para futuros crímenes. Los vecinos reportaban que lo habían visto caminar por las calles como un fantasma, con esa mirada perdida de quien ha visto demasiado y ya no sabe cómo procesar la realidad. Tendría que reconstruir no solo su vida, sino también su comprensión básica de la naturaleza humana, su capacidad de confiar, su habilidad para distinguir entre el amor genuino y la manipulación psicopática. El impacto del caso se extendía mucho más allá de la familia inmediatamente afectada. En las costas y los pueblos vecinos, las familias comenzaron a cuestionar sus propias dinámicas, a mirar con nuevos ojos a los miembros que habían parecido problemáticos o resentidos. ¿Cuántas otras esperanzas estaban viviendo en silencio entre ellos, cultivando resentimientos que podrían convertirse en planes homicidas?
¿Cuántas tradiciones familiares aparentemente inocentes podrían ser convertidas en armas contra quienes las practicaban? El caso había demostrado que la maldad más peligrosa no viene de extraños en callejones oscuros, sino que puede crecer durante décadas en el corazón mismo de nuestros hogares, alimentándose de disputas aparentemente menores hasta convertirse en algo monstruoso e imparable. Las autoridades habían comenzado a desarrollar nuevos protocolos para investigar muertes aparentemente naturales en contextos familiares, especialmente cuando involucraban síntomas que podrían ser consistentes con envenenamiento. El caso de Esperanza había revelado cuán fácil era para un asesino metódico hacer pasar homicidios por causas naturales. Los hospitales estaban recibiendo capacitación sobre cómo reconocer patrones sospechosos en intoxicaciones múltiples, cómo preservar evidencias que podrían ser cruciales para investigaciones posteriores, cómo coordinar con las autoridades cuando se presentaban casos que podrían no ser accidentales. Porque si la muerte del suegro de Esperanza en septiembre hubiera sido investigada más profundamente, si los médicos hubieran considerado la posibilidad de envenenamiento deliberado, tal vez la masacre navideña podría haberse prevenido. Mientras escribo estas líneas, mientras intento encontrar las palabras para transmitir la magnitud de lo que esta familia ha sufrido, Carmen continúa recuperándose en el hospital. Su supervivencia es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, pero también un recordatorio constante de que algunas traiciones son tan profundas que cambian para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. El proceso judicial de Esperanza Morales de Los Ángeles será seguido no solo por su relevancia legal, sino también por lo que revelará sobre los límites de la maldad humana. Será un caso que estudiantes de Derecho, Psicología Forense y Criminología analizarán durante décadas, no solo por la sofisticación técnica del crimen, sino por la profundidad psicológica de la traición que representa. Pero más allá de su importancia académica o legal, este caso permanecerá en la memoria colectiva como un recordatorio de que la confianza, una vez destruida de manera tan brutal, deja cicatrices que nunca sanan completamente. Porque cuando alguien convierte el amor en un arma, cuando transforma la tradición en traición, cuando usa la Navidad misma como cómplice de un plan asesino, está atacando no solo vidas individuales, sino también nuestra fe básica en la bondad humana. El caso de las Costas terminará cuando se dicte la sentencia final contra Esperanza, cuando se haga justicia por las vidas perdidas y las vidas destrozadas. Y tal vez esa sea la lección más importante que podemos extraer de esta tragedia, que debemos proteger celosamente la capacidad de amar y confiar que hace que la vida valga la pena, pero sin jamás olvidar que la maldad puede venir envuelta en papel de regalo, servida con una sonrisa y acompañada de las palabras más dulces que existen: lo hice con amor. Porque en el caso de Esperanza Morales de Los Ángeles, esas palabras habían sido pervertidas hasta convertirse en la mentira más letal de todas, la promesa de amor usada para ocultar la intención de matar. Pero las preguntas que ha planteado sobre la naturaleza del mal, sobre los límites de la confianza familiar, sobre la vulnerabilidad inherente del amor incondicional, esas preguntas nos acompañarán mucho más tiempo.